lo artístico, pero viene también el patrimonio arquitectónico, histórico, lo que para nosotros representa parte de nuestra identidad o identidades como tamaulipecos, porque hay que recordar que también Tamaulipas tiene muchas regiones y cada región también es diversa y eso es lo que enriquece, por supuesto, a nuestro estado. Y bueno, enero hay que celebrar este mes de Tamaulipas y sus raíces, el mes del patrimonio en Tamaulipas. Y por esa razón hemos invitado esta mañana a nuestro buen amigo, quien es el director de Patrimonio Histórico y Cultural del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Pero además de eso, Arturo Rodríguez Castrejón, que es maestro en historia y ha sido un gran entusiasta, un gran impulsor, por supuesto, de la divulgación del patrimonio y también a través de la asociación que él fundó, que es Tamaulipa, pues siempre estar muy pendiente de la preservación justo del patrimonio de Ciudad Victoria, porque es donde él radica, pero finalmente también de todo el estado. Por eso hemos invitado a Arturo para que platique con nosotros un poco sobre el mes de Tamaulipas y sus raíces, un poco sobre lo que es el patrimonio cultural de Tamaulipas. Y la semana pasada conversábamos sobre un edificio muy importante, emblemático, que la verdad muy pocos tamaulipecos conocemos, que hubo un castillo, hay un castillo, propiamente en ruinas, pero hubo un castillo que se construyó en esta región cercana a El Mante, Tamaulipas, que es el castillo de Nueva Apolonia, así se llama el ejido donde está ubicado. Arturo, qué gusto saludarte, bienvenido a Estéreo 91, al programa de Espacio Alternativo. Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Rosa, Héctor, muy buen inicio de año a ambos, obviamente pues a todos sus radioescuchas. Es un gusto y un honor pues estar aquí con ustedes. Muy contento de platicar un poquito acerca del patrimonio y de las cosas históricas de Tamaulipas, que tenemos tantísimas cosas interesantes y bonitas de las cuales sentirnos orgullosos como tamaulipecos. Por supuesto, cuando hablamos, por ejemplo, del patrimonio y hablamos de Nuevo Laredo, nosotros que somos neolaredenses y que esta estación se transmite desde Nuevo Laredo para todo el norte de la República y mucho más allá a través de su señal en streaming. Hablamos, por supuesto, de una arquitectura vernácula, de una ciudad relativamente joven, que es Nuevo Laredo, y cómo tenemos edificios. El otro día el arquitecto, el doctor Eduardo Alarcón, nos decía que hay más o menos como 400 inmuebles, edificios que están catalogados, o que los tienen registrados más bien, como que forman parte del patrimonio arquitectónico de Nuevo Laredo, pero sin duda hay patrimonio muy importante en las diversas regiones del estado. Si nos vamos en esta región, como a veces le llaman los caminos del río o la frontera chica, pues también hay arquitectura muy similar a la de Nuevo Laredo. Y muy interesante. Y recordar, por ejemplo, en Miguel Alemán, Tamaulipas, donde existe el único puente de suspensión, todavía no está obviamente en funciones, pero existe, y qué bueno que también está registrado y catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y de otra manera, también podemos pensar que en algún momento este chalán, el único chalán que recorre de Díaz Ordaz hasta y cruza el río, pues también puede ser patrimonio. Primero, ¿qué es patrimonio? ¿Y qué es lo que podemos considerar patrimonio, aunque esté catalogado o no esté catalogado, Arturo? Pues esa es una pregunta muy interesante, porque pues muy comúnmente oímos la palabra y decimos, ay, patrimonio,
y quizá pues podemos tener la idea de que el patrimonio histórico se tiene que referir exclusivamente a las cuestiones arqueológicas muy antiguas, ¿verdad? O edificios como las pirámides de Teotihuacán, que obviamente sí son patrimonio, pero realmente hay una definición muy sencilla y muy bonita que a mí me gusta mucho sobre lo que es este patrimonio. Y pues patrimonio es lo que, patrimonio histórico en este sentido, ¿verdad? Es lo que nosotros heredamos, lo que nosotros recibimos de las generaciones que estuvieron antes de nosotros. Es decir, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, todo eso ya se puede considerar patrimonio. Y al mismo tiempo, así como nosotros lo recibimos, también es nuestra responsabilidad el nosotros heredarlo, conservarlo y legarlo a las siguientes generaciones. Entonces eso es lo que le da ese sentido al patrimonio, ¿verdad? Que es algo bonito, es algo que nos da, algo que tiene valor estético, que tiene valor histórico, pero que también nos da identidad. Y al mismo tiempo tenemos, pues como ciudadanos, como habitantes y tamaulipecos, tenemos también pues la responsabilidad de transmitirlo a las siguientes generaciones que vienen, ¿verdad? Con mucho empuje. Y una de las cosas más interesantes en todo este patrimonio que tenemos en Tamaulipas y que además estamos, pues para muchos descubriendo, porque es tan grande el estado de Tamaulipas y tan diverso que, pues sí, que de pronto lo que es el norte con el altiplano, con el centro, pues estamos a veces no nos reconocemos tanto. Y qué interesante que hay oportunidad de platicar contigo, Arturo, porque sabemos que en este patrimonio y lo que comentábamos de este castillo de la Nueva Polonia, pues no es un castillo, es un edificio que se hizo similar a un castillo, pero bueno, lo interesante es quién lo hizo, por qué lo hicieron, de qué función tenía y cómo lo podemos conocer también, ¿no? Que ya es una parte de este patrimonio arquitectónico de Tamaulipas. No sé si nos platiques algo de, pues justamente de este lugar que fue muy visitado, según vimos en redes, muy visitado en este periodo vacacional de diciembre. Sí, es un lugar pues maravilloso, simplemente pues por el lugar donde está el entorno natural, donde está ubicado el castillo de Nueva Polonia. Aquí nuestros radioescuchas, si tienen oportunidad, que googleen por ahí, que le pongan Castillo de Nueva Polonia y van a ver qué edificación tan bonita, pues qué especial es, ¿verdad? Una edificación así nos la imaginamos pues en otros lugares. Es algo estilo europeo, como un castillo realmente, de ahí el nombre, y no nos imaginamos que pudiera estar aquí en Tamaulipas. Y es que, pues realmente también es una cuestión que ocurre, como lo comentaba, como lo comentabas, Rosa, que Tamaulipas pues es tan grande y eso al mismo tiempo es una ventaja y es un reto también. Entonces son regiones tan grandes que a veces están quizá un poquito históricamente desconectadas y a veces en el centro no conocemos lo que hay en el sur, o en el norte, en la región de la frontera, pues a veces tampoco hay tanta comunicación simplemente por la distancia con el sur. Pero ahora que tenemos la facilidad de las comunicaciones y del Internet, y yo creo que hay una mayor posibilidad de conocer todas esas cosas tan bonitas que tenemos en el estado. Y respecto al castillo de Nueva Polonia, retomando un poquito, bueno, ese está en la región sur, en la región de Mante. Uh-huh. Entonces, pues es una región que tiene una vegetación muy característica, también pues una vegetación muy llamativa, y entonces eso le da también otro toque al castillo de Nueva Polonia, hace que sea todavía más atractivo, porque el estado en el que está ahorita, que está un poquito en estado, por así decirse, ruinoso, de falta de conservación, también hace que sea como una ruina muy llamativa, y ahora pues es algo que llama también mucho la atención a la gente, ¿verdad? Ahora por el Instagram, por las fotografías, por conocer. Entonces, bueno, pues ahí está ese edificio tan llamativo, pero a veces eso es lo que nos falta, ¿verdad? Conocer quizá un poquito más la historia para interesarnos todavía más por esos lugares que tenemos en Tamaulipas, y es pues de lo que vamos a platicar un poquito más. Y sí, justo de la historia de este edificio, que es muy interesante porque es el único en Tamaulipas y quizá en gran parte del país, un castillo con estas características.
¿Quién lo manda a construir y por qué construyen una edificación así? Muy bien, sí, pues esa es la primera duda que nos asalta, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegó y a quién se le ocurrió hacer un castillo ahí en medio de Mante, Tamaulipas? Y antes de eso, pues yo creo que nos vamos a ir todo un poquito más atrás de la edificación en sí, que fue a finales del siglo XIX. Más o menos se piensa que en 1891 o por ahí de 1900 empezó ya la construcción del castillo en sí. Pero antes de eso, pues hay una historia muy, muy llamativa de la hacienda, la ex hacienda El Naranjo, que es donde está lo que ahora conocemos como Castillo de Nueva Polonia. En realidad, pues si nos vamos todavía más atrás, habría que pensar un poquito o hacer la reflexión sobre la historia de Tamaulipas, que también Tamaulipas, pues al ser uno de los estados más jóvenes del país, por el hecho de que fue de los últimos que se colonizaron durante la Nueva España. Es decir, pues hubo un desarrollo desde la conquista, ¿verdad?, de Tenochtitlan en el siglo XVI, y fue siempre esa región, el sur, el centro, pero por aquí en el noreste no se animaban, no había un desarrollo, no había una colonización como la que se dio en esos siglos XVI, XVII. Entonces fue hasta el siglo XVIII, como sabemos, con el conde de Sierra Gorda, con el conde Escandón, quien fue a quien finalmente las autoridades virreinales lo mandaron para que ahora sí se encargara de la colonización de esta región, que era en ese entonces la provincia del Nuevo Santander, así se le denominó. Y uno de los motivos, así rápidamente, por los que no se había dado esta colonización en esta zona, es que la consideraban una zona muy, muy agreste, muy complicada. Primero porque las sociedades que había, los grupos originarios, pues eran más bien cazadores-recolectores. Es decir, se iban movilizando, eran un poquito seminómadas y no había pues grandes núcleos de población como en otros lugares, ¿verdad? En donde ellos pudieran llegar y se pudiera pues imponer la política, la religión. Entonces aquí era una cuestión como de guerrillas que tenían que sortearla y que tenían que batallar un poquito con los pobladores originales. Y bueno, pues era una región ganadera, siempre ha sido, esa fue su vocación, ¿verdad? Una región ganadera. Entonces, pues ya a partir de esa época, esos terrenos que anteriormente se conocían, bueno, como tenía el nombre de sitios de la Huasteca. Entonces era realmente como un tipo hacienda, eran unos terrenos muy grandes dedicados a la ganadería, y así fueron por siglos. Incluso por ahí en los registros se sabe que incluso fueron propiedad de el arzobispo de Manila, don Manuel Rojo del Río, fue propietario de esos terrenos que con el tiempo se conocieron como ex hacienda de Nueva Polonia. Y luego ya más adelante, vendiendo, había unos propietarios, era Blas Escontria, y ese propietario, bueno, es que ya a finales del siglo XIX le vende a un importante empresario de Tampico, que él se llamaba Ángel Sáenz Trápaga. Este empresario de Tampico, que tenía mucha visión, era muy importante en el siglo XIX, se dio cuenta del potencial que tenía esta zona de Nueva Polonia, porque en ese lugar, bueno, había confluencia de ríos, era un lugar muy importante para poder hacer ganadería, para poder hacer agricultura, y él compró la hacienda y se la dejó a su hija, a Joaquina Sáenz Trápaga de Meade, o de Mid, según la pronunciación que le queramos dar, y realmente fue ella y sus hijos esa forma tan peculiar al castillo de Nueva Polonia, que es como lo conocemos ahora. ¿Y este castillo estaba hecho de qué materiales? Porque, bueno, llaman la atención en esa época, o sea, son esas piedras gigantes, o de qué materiales construyeron pues esa inmensidad de construcción, ¿no? De castillo. Sí, no siempre estuvo ese castillo, incluso pues mucho tiempo estuvo la hacienda prácticamente nos imaginamos con edificios de materiales perecederos, ¿verdad? Tal vez ahí con algunas cabañas, ¿verdad? Cuestiones de madera. Se dice que por ahí de 1791, 790 y tantos, había ya alguna construcción hecha ya de piedra, pero sí fue a partir del siglo XIX cuando ya empezaron a construir, le hicieron una casa para la hacienda ya de piedra, de sillar,
ya recubierta de mampostería, recubierta de ese terminado, y poquito a poquito, ya en el siglo XX, ya fue que le empezaron a dar esa forma. Se dice que, bueno, primero fue esa piedra, la construcción más antigua fue de esa piedra de sillar, después se hicieron agregados que fueron de ladrillo, y ya finalmente, ya dándole esa forma, imitando los castillos medievales, se hicieron unos torreones, esos torreones tan característicos que tiene, se hicieron ya recubiertos con cantera. Y fue también muy llamativo el proceso de la cantera, porque la cantera la trajeron de San Luis Potosí y posteriormente la transportaron por medio de río a Tantoyuquita. Tantoyuquita es otra parte, otra zona, un agostadero de la misma ex hacienda, de la misma hacienda en ese entonces, y es muy importante porque ahí teníamos, ahí existía comunicación pluvial, que era lo que estábamos platicando, que comentaba Héctor al principio. Entonces era muy llamativo porque pues es un poquito como lo que era antes en Nueva Orleans con el Mississippi. Entonces precisamente había una comunicación muy importante entre Tampico y posteriormente llegaban hasta esa zona de Tantoyuquita de la hacienda, y ahí incluso con el paso del tiempo se hizo una aduana, y ya pues más adelante fue importante incluso como sitio estratégico en la intervención francesa, que ya platicaremos tantito más adelante. Pero así fue, se llevaron todo ese material por río y ya después lo transportaron por carretera para irle dando esa forma tan característica, tan bonita que tiene con cantera de San Luis Potosí. Y es un edificio, es el único propiamente en toda esta región y en parte del país que tiene torreones, como si fuera un castillo medieval, como si fuera un castillo, por supuesto, europeo. Pero ¿hasta qué año deja de funcionar como tal? De alguna manera estos Sáenz, Trápaga, que luego son los Sáenz-Smith, fueron los ancestros de Aaron Sáenz, el que luego fundó estos ingenios azucareros en el Mante. Yo creo que sí, muy seguramente debe haber ahí lazos familiares. En el caso específico de la hacienda de Nueva Polonia, bueno, el señor Ángel Sáenz Trápaga le compró esa hacienda a nombre de su hija, de Joaquina Sáenz Trápaga de Meade, y entonces ella y después posteriormente sus hijos, Walter y Joaquín, fueron quienes se ocuparon de la hacienda y que le fueron dando esa forma característica que tiene. De hecho, Joaquín Meade, bueno, pues es un historiador muy, muy reconocido que tiene monografías sobre la Huasteca con una labor muy importante, y pues precisamente fue parte de su labor, ¿verdad? Tanto documentar como historiar, y muy seguramente también darle por ahí forma arquitectónica al castillo de Nueva Polonia. Y Arturo, ahorita en este momento que muchos han visitado para conocer este lugar, ¿cómo podríamos llegar ahí y qué es lo que vamos a poder ver, recorrer, se puede entrar? O sea, ¿qué sería ya como el interés de alguien que quiera conocer este maravilloso edificio? Sí, bueno, pues lo que ocurrió, como platicábamos con ese edificio, fue que al fallecer en los años 50, al fallecer Joaquina de Meade, viuda de Meade, ella dio a sus hijos partes de la hacienda, ¿verdad? Y ya pues posteriormente con las reformas agrarias, con venta de tierras, ¿verdad? Formación de ranchos o de ejidos, pues cada vez fue haciendo menos cantidad de tierra. A final de cuentas, por ahí en lo que se sabe, uno de los descendientes de ellos, Eric Meade, fue quien al final tenía ya la propiedad de lo que es el casco de la hacienda, y sí había mucho interés por reactivar esa hacienda que con el paso del tiempo pues, se había ido deteriorando, ¿verdad? En cuanto a muebles, en cuanto a la cantera exterior, y sí tenían pues la idea, ya estamos hablando más o menos en el 2010 por ahí, de hacer también un recinto cultural,
de hacer retiros, de llevar por ahí cuestiones educativas o para empresas. Pero finalmente lo que sucedió, y pues me parece que es algo bueno, algo ventajoso, algo favorable, ¿verdad?, para las poblaciones que están cercanas ahí, es que fue adquirido, me parece que por ahí por el 2013, 2014, finalmente fue adquirido por gobierno del estado de Tamaulipas. Y pues ahora está en ese proceso, ¿verdad?, de que se pueda hacer un recinto cultural. Es algo complicado porque sí se necesita pues un recurso pues muy grande para poder habilitar esa zona. Por lo menos hacerle, como le llaman, la consolidación Claro, del edificio para evitar ese es un primer su paso. deterioro, ¿no? Pues muchas gracias, Arturo, la verdad, Sí. por estos comentarios y estaremos conversando contigo en el transcurso de los próximos sábados para recordar que Tamaulipas celebra el mes del patrimonio, sus raíces en este mes de enero. Así que muchas gracias, Arturo Rodríguez Castrejón. Gracias, Rosa, gracias, Héctor, y por lo pronto, pues quien quiera visitar puede buscar ahí en Google Maps y ya se puede llegar y acceder y ver la zona antigua de la hacienda. Hay cuidador por parte del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y se puede ya conocer ese patrimonio que es para todos los tamaulipecos. Que tengan pues un excelente sábado. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Y Rosa, antes de irnos,